Pero lo que vamos a ver es el sistema de herramientas con los cuales todos los días nos bombardean para desinformarnos de cómo es el funcionamiento de la economía. Todo el mundo habla de un título, pero nadie se lo pone, que son básicamente las cuentas nacionales. Entonces el título, para empezar a ir paso por paso, lo podemos llamar de manera genérica cuentas nacionales. Yo no doy definiciones, sino que doy una explicación, porque no me interesa que tengan definiciones, porque en economía uno más uno, la cosecha se va a la miércoles y el país se acaba. No llovió. ¿Qué economista habla de si llueve o no llueve? Hablan de la productividad del campo, hablan de si se inunda todo, ¿qué pasa? Entonces, hay factores que hoy por hoy los economistas los dejan de lado porque le distorsiona todo el mameluco que tienen preparado. Bueno, eso que dejan de lado es lo que pasa siempre. ¿Por qué? Porque si no, diríamos, hay una crisis, qué raro. No, yo desde que tengo uso de razón, lo único que escucho es la palabra crisis. Siempre hay crisis, todo es una crisis. Entonces, no es lo excepcional la crisis, es el estado de situación permanente. Por lo tanto, vivimos en un sistema crítico permanente. Es un equilibrio inestable. Ese es el sistema económico. Pero para poder analizarlo, de acuerdo a la información o desinformación que produce todo el sistema hacia nosotros, tenemos que saber interpretarlo. Se denominan cuentas nacionales es porque es de todo el país. Son los principales elementos con los cuales se analiza la economía, que se denominan cuentas, como si fuera un plan de cuentas de una empresa. Pero esto es de un país. Y generalmente se hace en el término de un año y se denomina macroeconomía, porque abarca el país entero. No es la economía de una empresa, no es la economía de una familia, es la economía de un Estado-nación, un país. Entonces, cuentas nacionales se refiere a eso. Y tenemos un elemento que nos nombran todos los santos días y nos repudra a todos, que es el PBI. Nadie sabe qué es, pero todo el mundo habla del Producto Bruto, porque para colmo es bruto, pero interno. Es algo medio bruto, es un producto y es interno. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace, ¿y qué miércoles es el PBI? No importa, pero tiene que crecer. Si crece, está todo bien. Si no crece, está todo mal. Entonces tiene que crecer el bruto, el producto. Hay algo que no es cierto. Entonces, la principal cuenta que tenemos que analizar es ¿qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno es equivalente a lo que también llaman valor agregado. Y después vamos a ver también qué es el valor agregado, porque si lo vemos desde el punto de vista del ingreso, es más fácil. El ingreso nacional en el término de un año es el equivalente al valor agregado y al Producto Bruto Interno. ¿Qué es el ingreso? Es todo lo que los trabajadores tienen como salario, el capital tiene como beneficio y los recursos naturales como renta. Esto se denomina factores económicos y estos son las remuneraciones de los factores económicos. Todas palabras complejas, difíciles. La idea es que no entiendan nada. ¿Se entiende cuál es el objetivo? Es decir, que sea un curso de chino, ni mandarín, que sea de algún dialecto más oscuro todavía. Entonces, la pregunta de examen es, ¿cuáles son las remuneraciones de los factores económicos? Nadie entiende nada. Pero si lo vemos así y decimos que la sumatoria de las rentas, los beneficios de los salarios, es equivalente o es igual al ingreso, y esto es el término de un año en un país, el ingreso es el equivalente al valor agregado, que es lo que se le agrega a esta materia prima que viene de acá, supongamos que es
para fabricar chapa, esa chapa va a la empresa metalúrgica que obtiene beneficios y los trabajadores de los tres sectores y los trabajadores después de los que venden el auto, ese es el ingreso. Es el valor que se le agrega. Entonces podemos dividir la economía del sector primario, secundario y terciario. El primario, vamos a dar un ejemplo sencillo, supongamos que es algo que hacemos todos los días, comer pan. Desde acá estamos en el campo, necesitamos la semilla para elaborar el trigo, el campo, los gastos, el combustible, si no es transgénico, bueno, si es transgénico, un trabajador o dos. Todo esto sería el sector primario relacionado con los recursos naturales, donde tenemos valores agregados. ¿Dónde? En la renta que produce la tierra por el precio que tiene ese producto que nos permite producirlo en un campo. Habrá algunos que ganen más, otros que ganen menos. Tendremos el salario de los trabajadores. Tendremos también beneficios, porque hoy por hoy son empresas las que conforman parte del sector primario. Y se llama sector primario al sector de la primarización de la economía, es decir, el campo, y puede ser también otros como el petróleo, puede ser otros como la minería, están relacionados con ¿cuál? Con los recursos naturales. De este sector se obtiene un bien que puede ser el trigo. Y el trigo va al sector secundario, donde es el molino, la molienda. ¿Sí? Entonces acá tenemos transportes, etcétera, 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 transportes, el molino combustible, trabajadores que hay que pagarle salario, tenemos beneficios también de la empresa molinera, etcétera, etcétera. Y también de acá se obtiene un producto que es la harina que va a la panadería. En la panadería se elabora el pan, hay salario, hay beneficios, hay gastos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces? Podemos ver el funcionamiento económico de dos lugares, desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del producto. Ahora, el último producto que tenemos, que es el pan que vamos a comprar nosotros, no es el producto, sino que es la producción. Y producto y producción no es lo mismo. Esta es la producción total de este sistema. El producto es el valor agregado de los tres sectores, que son las rentas, que puede haber en uno o en dos, generalmente en este hay rentas, los beneficios que puede haber en uno, en dos, en tres, porque acá tenemos panadería en la Argentina, y los salarios que puede haber entre los tres. Entonces, a nivel país, ponemos todas las industrias, todo el trabajo, todo esto, y conformado el valor agregado es equivalente al ingreso nacional en un año conformado de esta manera o de esta manera, desde el ingreso o desde el producto. ¿Se entiende? Numéricamente es el Producto Bruto Interno, sería el valor agregado de un año, el ingreso nacional de un año, ¿sí? Y se mide en ¿qué? En dólares. Yo no me acuerdo exactamente en cuánto estamos en el 2012, 450.000 millones de dólares en Argentina, el PBI más o menos. Sí, más o menos anda por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿A qué dólar? Dólar oficial. ¿Quién lo mide? El INDEC. Por lo tanto, esto que estamos hablando es una payasada completa, porque es cualquier número. Por lo tanto, la herramienta esencial que plantea, yo el otro día estuve con el ministro de Economía, con el viceministro, con el Pomo, todos hablan del crecimiento económico como arma fundamental de defensa del sistema económico frente a la crisis internacional. Todos estamos de acuerdo. Sería estúpido no estar de acuerdo. ¿Para cuánto es ese crecimiento? ¿Cómo se mide? ¿Cómo está tomado? Y ellos elaboran el concepto de que, además, es con inclusión. Para hacer esto hubo acuerdos previos a nivel internacional, finalizada la Segunda Guerra Mundial, que fueron los acuerdos de Bretton Woods, donde
se desarrollaron una serie de herramientas, entre ellas el INDEC a nivel internacional. Casi todos los países tienen un INDEC con un sistema de medición similar para que sean homogéneas las cifras que se ven y se comparan. Entonces podemos hacer una forma de medir esto que parece lógica, pero se van a dar cuenta que es una aberración de la naturaleza. Si yo divido el ingreso por la población del país, por 40 millones de personas, tengo el ingreso per cápita. Sí, pero no tengo el ingreso real. Pero es una mentira. Hay una iniquidad de 8 a 2. Pero es una mentira. Y un 600% de... Y esto es lo que nos da el lugar en el mundo que tenemos dentro del ranking, que por ejemplo Benet estaba feliz porque le daba un lugar, un número bárbaro, estaba como en el quinto o sexto lugar, dólares, un dibujo. ¿Qué es lo que hay que entender de esto? Primero, cómo funciona la herramienta. ¿Para qué si funciona de esa manera? ¿Cuáles las distintas variantes que puede tener? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Y cómo nos engañan con eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier curso de economía va a explicar con una definición que es el Producto Bruto Interno y nada más. Acá tenemos que saber qué significa todo esto. Entonces, ¿qué habla como inclusión? ¿Cuál es el problema que vemos acá? El problema que tenemos acá es la distribución de este ingreso. ¿Entre quién? Entre el sector rentístico, entre los beneficios y los salarios. Y acá detectamos, si ustedes quieren, lo que descubrió las escuelas económicas desde su origen, porque el primero que plantea una idea como esta es Adam Smith. Y dice, si aumentan los beneficios, bajan los salarios. Si aumentan los salarios, bajan los beneficios. Y estos tipos viven de renta, viven de arriba. Acá hay un problema de clases. Esta es la lucha de clases. Desde el punto de vista macroeconómico, analizado del PBI, valor agregado y el ingreso. Son contradictorios. Esto con estos dos. Y este con este. Entonces ahí tenemos toda una apertura donde estamos hablando del sistema productivo, no estamos hablando del sistema especulativo financiero. El sistema económico de producción tiene, por un lado, la masa monetaria de todo el dinero que está circulando. No solo el que tenemos en el bolsillo, sino que está en los cheques, el que está en el banco, todo el dinero. Los pagaré, etc. Masa monetaria tiene una velocidad. Perdón, ¿las deudas también? No, es el dinero. El dinero circulante. Toda la masa monetaria es M1, que es el dinero en el bolsillo, M2, que son los depósitos bancarios, M3, que son esos dos más los plazos fijos, etc. Todo el dinero es el dinero. La masa monetaria tiene una velocidad. Esa velocidad es como circula el dinero dentro del sistema. Puede ser que circule muy despacio en una etapa recesiva, puede ser que circule a mucha velocidad en una etapa inflacionaria. Y esto tiene que ser igual al índice de precios, lo que comentamos de inflación, por la producción de bienes y servicios. Q es el equivalente al Producto Bruto Interno. Es la producción de bienes y servicios. Si esto lo vemos en un año, ¿sí? Desde aquel objetivo es que se incremente la producción de bienes y servicios. Pero ¿cuál es el problema? Que si se incrementa la masa monetaria, nos dicen que se incrementa el índice de precios, por lo tanto es probable que esto no crezca. Esta ecuación tan sencilla es la ecuación más difícil que existe en la economía. ¿Por qué? Porque no es una ecuación cerrada, está en movimiento. Esto nunca está quieto. Y esto tampoco. El neoliberalismo nos dice que tenemos que controlar la masa monetaria para bajar la inflación. Por lo tanto, vamos a analizar el año 74, 75, 74, 75. Salarios, 50%. Beneficios, 30%. 30, 20%. Así era más o menos la composición del ingreso en el año 74, 75.
Año 77, golpe militar. Salarios 30%, beneficios 40%. ¿Cuánto me queda acá? 30. Eso es el carácter económico del golpe de Estado. Transferencia de recursos del sector asalariado hacia los sectores del capital. Porque además, generalmente estos dos sectores son socios. Podemos ponerlo 35 y 35, no hay problema. El año 49, como decís, y te lo dejo como para discusión, vos fijate que el funcionamiento de la plusvalía lo teníamos con un equilibrio más o menos de esta índole, ¿sí? 74-75, similar. Pero ¿qué sucede? La Argentina es un país que compite con Estados Unidos, produce y exporta lo mismo. Básicamente, productos del agua, carne y trigo. ¿A dónde? A Europa. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Aplica el plan Marshall. ¿Qué significa el plan Marshall? Estados Unidos le presta dinero a una tasa casi cero a Europa, pero con el único requisito que tiene que comprarle todo a Estados Unidos. ¿Saben qué pasó? Se terminó el peronismo. Son operaciones con múltiples resultados. Beneficia a la economía de Estados Unidos porque desarrolla la continuación del proceso de industrialización basado en la carrera armamentista. Ahora hace todo un desarrollo de que Europa le compra todo a ellos, desarrolla su industria nuevamente y destruye a sus principales competidores, entre ellos al peronismo. Los ajustes recesivos son con control de masa monetaria. Reducir la masa monetaria implica reducir la inflación, pero también implica reducir drásticamente el crecimiento económico. Ahora, vamos a comparar esto con el año 92. Nos falta una comparación muy buena. Esto es 74, 75, esto es 77. En el año 92 tenemos un fuerte incremento en el ingreso, fuertísimo incremento en el ingreso. Y tenemos un fuertísimo incremento en la desocupación. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Si hay incremento en el ingreso, ¿hay incremento en el PBI? Sí. ¿Hay crecimiento económico? Sí. Pero hay mayor desocupación. Y esto pasa al 25%. Esto, supongamos que se mantenga en un 45% y esto en un 30%. ¿Saben lo que pasó acá? Se aumentó la desigualdad. ¿Por qué? ¿Y por qué ahí? ¿Qué pasó en el año 92? Vendieron de todo. La compatibilidad, la privatización. Solamente la alegría de Menem y Cavallo que 700.000 desocupados como consecuencia de las privatizaciones en un año. Cayeron los salarios, aumentaron los beneficios. Telecom aumentó sus beneficios con mucha menos gente. Ferrocarriles también. Todo. Entonces, ¿puede haber crecimiento económico con mayor desocupación? Sí. No solo el crecimiento económico por sí mismo, porque para que funcione todo esto tenemos que ver también por dónde tenemos que agarrar el ingreso. Nosotros tenemos, por un lado, una oferta de bienes que tiene que ser equivalente a la demanda total. Esto es muy difícil que se dé en la práctica, pero este es el objetivo de las cuentas nacionales. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos cómo se conforma la demanda. La demanda va a ser igual al consumo. Quienes demandamos, consumimos. Es el mercado interno básicamente. Hay demanda de productos para el consumo. Pero también hay demanda de productos para la inversión. ¿Sí? Esta es una correlación importante a tomar en consideración. Por ejemplo, el motor de la economía norteamericana es el consumo interno.
que hoy es donde está el problema. Para que funcione la economía tiene que haber un alto nivel de demanda. ¿Qué nos dice el gobierno a nosotros? Que están jugados para una demanda, incrementar la demanda para mejorar la producción, para mejorar el ingreso. Entonces es un círculo virtuoso que están buscando a través de incrementar la demanda, tanto de consumo como de inversiones, pero básicamente la de consumo. Yo creo que vamos a terminar comiéndonos las pantallas esas de la televisión. ¿Vieron a los que echan en España de la casa? Salen todas las pantallas, no tienen pantalla, no tienen para comer. Entonces, el incremento de la demanda es el principal objetivo. ¿Para qué? Para trabajar con esa ecuación que habíamos visto recién. ¿Cómo mejorar, cómo incrementar el PBI a través de un incremento en la demanda? El problema es que del Producto Bruto Interno, ¿sí?, el 75% lo generan 1000 empresas, de las cuales el 90% son extranjeras. Ese es el problema de la Argentina. Concentración de capital en pocas empresas que producen casi todo el Producto Bruto Interno, ¿sí?, y que además son en un 90% extranjeras. Se llama acumulación del capital y extranjerización, que se conformó básicamente a partir del golpe de Estado. Y se terminó de cerrar en los 90 con el menemismo, con las privatizaciones. Es decir, el esfuerzo del pueblo argentino de generar sus propias empresas, es decir, su patrimonio y su riqueza, se rifó frente al shock hiperinflacionario que generaron los bancos y el circuito financiero para derrocar cualquier tipo de posibilidad de cambio y entrar dentro de la globalización, ya con todo organizado de acuerdo a los objetivos de los organismos centrales, que son las casas matrices de esta compañía, no es solamente el consorcio de Washington. El consorcio de Washington es la representación política de los grupos económicos. Entonces, tenemos que ver qué límites tiene el concepto del crecimiento del Producto Bruto Interno. Ya podemos ver de que, aunque crezca el Producto Bruto Interno, puede crecer la desocupación, por lo tanto, no es suficiente. La distribución del ingreso es uno de los temas que, por supuesto, el gobierno se tuvo que poner a aclarar en forma permanente, porque trata de, ellos hablan justamente del 50-50, 50% para los trabajadores, 50% para el capital y lo que sería lo rentístico del agro, de la minería, etc., los recursos naturales. Bueno, puede ser desde el punto de vista teórico muy bueno. Entonces hablan de crecimiento con inclusión. Cada uno sabrá desde su lugar hasta dónde está incluido o excluido. Acá estamos hablando de lo macro, pero que afecta a cada uno de nosotros. Hay que deshilachar el discurso y ver dónde uno está metido. ¿Por qué? Porque también hay un factor individual. Si a uno le va bien, mucho no le importa el resto. A los que le va bien en este sistema, dicen, a mí me va bárbaro. Ahora me compro otro auto. Porque se basa en ¿qué? En el consumo. Por lo tanto, el PBI tiene otra limitación. No tiene ninguna pauta cultural. La única pauta cultural que tiene es la relacionada con el consumo. Por lo tanto, el consumo como consumo individual, basado en el sistema que hace a la persona, no un individuo, sino un consumidor, es el objetivo que tiene este crecimiento económico posible. Se basa en una concepción cultural que no te permite pensar de otra manera que no sea a través del mercado. El concepto de mercado es que el mercado está manejado y controlado por los grupos económicos, por lo tanto nunca puede ser beneficioso para ser equitativo. Per se va a ser inequitativo, porque está manejado y controlado por los grupos económicos. No hay alternativa. Quien quiera salir por el lado del mercado como está organizado, lo único que va a fomentar es mayor inequidad. Pero tenés que adquirir los conocimientos para salir del mercado y producir los mismos bienes en mejor calidad
en mejores precios, sí, pero tenés una pauta cultural que destruir. Que es donde está el problema. ¿Cuál es la pauta cultural? El consumo. ¿Qué tipo de consumo? El changuito en el supermercado. Entonces, lo que está en cuestionamiento es el mercado. Inversión. Si hay inversión, hay crecimiento económico también. La inversión es la solución a la crisis económica. Pero ¿qué condiciones debe reunir la inversión? Tiene que producir ganancias. Si no hay ganancia, no hay inversión. ¿Qué tipo de ganancia busca un sector que domina el mercado de esta manera? El menor riesgo posible. Por lo tanto, las privatizaciones fueron una inversión desde el punto de vista que nos vendieron, que presentaron a las privatizaciones. Pero fíjense, ¿es realmente una inversión comprar una empresa hecha? No es una inversión, es comprar una empresa hecha. Una inversión es hacer una empresa nueva. Por lo tanto, las privatizaciones no son inversiones. Desde el punto de vista económico, no son inversiones. Pero nos dijeron que son inversiones. No lo son. Es una transferencia de un capital, de un titular a otro, del Estado Nacional a los grupos económicos. Por lo tanto, no hay inversión. Tenemos que ver qué tipo de inversiones realmente son las que sirven para el crecimiento económico. Y son inversiones de riesgo en la economía real. Tampoco son las inversiones financieras. La compra de bonos, la compra de acciones, la compra de títulos, la compra de derivados, no es una inversión de riesgo de la economía real. Son transacciones financieras que no generan nada dentro de lo que es el producto. Generan ganancias del dinero por el dinero. Es capital ficticio, no está incluido. Por lo tanto, para que haya una inversión real, tiene que haber, por un lado, un concepto claro de cuál es la tasa de interés. Está relacionado con la tasa de interés. Porque aunque sea el dinero nuestro, tenemos que compararlo con la tasa de interés que hay, que es el costo del dinero por el tiempo que tardamos en recuperar una inversión y obtener ganancias. También tenemos que ver la duración de los bienes que tenemos que adquirir para producir, que son las amortizaciones de los bienes. El ejemplo del taxista. Si un taxista no toma en consideración que está gastando su bien, que es su maquinaria, que es su inversión, tarde va a ser el día que va a hacer el coche y le va a comprar otro, va a trabajar para la financiera que le tiene que financiar la compra con una tasa de interés usuaria y así se matan, laborando 18 horas por día. ¿No? ¿Cuál es la solución, según Keynes, por ejemplo, ante una crisis económica? Que el Estado intervenga en el mercado desarrollando inversión, la inversión pública. Cosa que hace este gobierno, inversión pública. Y ahí tenemos que discriminar inversión pública para qué. ¿Qué tipo de política? Por lo tanto, podemos decir con todas las letras que todo plan económico es político. Por lo tanto, la economía y la política jamás se pueden separar. Son las dos caras de una misma moneda. Lo que podemos analizar es economía política. No hay otra forma de analizarlo. Toda medida económica tiene una consecuencia política. Toda medida política tiene una consecuencia económica porque es lo mismo. La economía es política. Y la política está basada en la economía. Si nosotros ponemos hoy por hoy el acuerdo de Chevron o las represas hidroeléctricas que se van a hacer, hay que ver por qué. Es inversión pública. Estatizamos parte de YPF. Nos comimos un juicio de la CIADE por 10.500 millones de dólares. Se está tratando con ¿quién? Rockefeller, el dueño de la Chevron. Se va a reventar el sur en pedazos con el fracking. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que pasa atrás de esto? Es economía política. Acá van a hacer dos represas hidroeléctricas. Les voy a dar un ejemplo. Futaleufú es una represa hidroeléctrica muy importante. ¿Saben para qué es? Para abastecer de electricidad exclusivamente a Loa.
empresa del Estado que nunca pagó la luz de Futaleufú. Ahora está privatizada, va pagando los premios. ¿Por qué? Porque la materia prima del aluminio es la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? ¿Cuáles son las patas del sistema? Tenemos que ver esta área. ¿Por qué? Porque en esta área encontramos tres patas que son el petróleo y el gas, el campo y la minería. Esa es la Argentina. Esa es la globalización. Así está incluida la Argentina dentro de nuestras cuentas nacionales hacia el crecimiento económico, y el otro sector está en los beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Los bancos. Son los que más ganan. Las multinacionales también, pero los que más ganan son los bancos. Es el único país del mundo que presta muy poco y gana muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando se cayó la convertibilidad se hizo la especificación asimétrica y los bancos recibieron bonos del Estado. ¿Atados a qué? Al PBI. Si crece el PBI, los bonos valen un huevo. Los bancos no prestan plata y ganan dinero. El Santander está quebrado en España, pero el Santander de acá cubre las pérdidas de la casa matriz. ¿Por qué? Por este sistema perverso. ¿Quién paga estos bonos? Básicamente, los salarios. El impuesto a la ganancia del salario, las retenciones, la jubilación, toda esa guita va para a los bonos que se emitieron. Y además de esto, tiene incluida una tasa de interés y paga renta. ¿Quiénes son los que tienen estos bonos? Los bancos. Por eso los bancos son los que más ganan en este sistema, junto con estos tres sectores. Ahí tienen las cuatro patas. Un pequeño negocio de los bancos, ¿sí? La gente que trabaja en blanco está bancarizada. Por lo tanto, se depositan todos los salarios en los bancos. Ningún asalariado retira el primer día todo el dinero, sino que ese dinero sirve para prestarlo. Es decir, que el dinero de los trabajadores le sirve al banco para hacer un trampolín para prestar, porque por cada peso que entra a un banco se prestan 9 más. Ese es el encaje. La consecuencia es que todos los dineros de los trabajadores sirven para la especulación del banco, y ahí obtiene también superganancias. Una de las industrias dentro del sector capital que más genera dentro del PBI hay dos: la construcción y la automotriz. Automotriz hablo también de colectivos, camiones, ¿sí? Entonces, un incremento de esto dice, muy bien, incremento de mano de obra, consumo de materia prima, de producción de bienes, etcétera, etcétera. Todo eso va sumado y me da un resultado, supongamos, de un crecimiento. El crecimiento es de un año con respecto al otro, es el 12%, 10%, 8%, 2%, lo que sea, de un año con respecto al otro. Supongamos que esto me da un crecimiento económico del 10%, y decimos, qué bien que estamos. Ahora, en la otra columna ponemos polución, accidentes, salud mental de todos los familiares de los muertos heridos. Esto sería el problema sanitario que genera. ¿Sí? El problema ambiental, el problema ecológico, el consumo de combustible en divino botón. Un auto va a una persona y consume por 100. Cuando empezamos a sumar todo esto negativo, supongamos que nos da menos 11%. Esta industria no crece, decrece. Es un crecimiento negativo. Y hoy por hoy, como los recursos naturales son limitados y finitos, no se suma el costo futuro de esa falta de recursos en este. Si no, les da negativo. Por lo tanto, todo se basa en un absurdo. El sistema económico actual está en crisis porque es absurdo. ¿Quién va a comprar tantos autos como los que se pueden producir? Es imposible. Porque no entrarían en el planeta los coches. Es simple, no hay más lugar. Toda la gente quiere tener auto. ¿Para qué?
se chocaron en la ruta 1. Entonces, podemos decir que hoy por hoy es incompleto como herramienta el Producto Bruto Interno, el concepto de valor agregado dentro de las cuentas nacionales, como un herramental completo para hacer un análisis del funcionamiento de la economía. ¿Que hay que conocerlo? Sí hay que conocerlo. ¿Para qué? Para tener argumentos sólidos de no tragarse las payasadas que nos dicen todos los días. Porque tal vez hasta sea muy bueno de que no haya crecimiento económico, porque de esa manera tendríamos un reservorio natural muy fuerte para el futuro. Por ejemplo, Francia no utiliza los campos desde hace varios años, porque se utilizan acá. ¿Por qué? Porque están cuidando la tierra para las cosechas futuras. Simple. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy, bastante elementos tenemos. Vamos a seguir el martes y vemos cómo combinamos con Ramón, a ver si ya arrancamos con otros temas. ¿Sí? No es la solución. El problema hoy por hoy es que el keynesianismo que plantearon no es la solución, porque toda inversión que se lleva a cabo destruye recursos naturales. Por lo tanto, el sistema productivo está en el límite, atravesó el límite de los recursos naturales, está desestabilizando el planeta. Por lo tanto, por el lado del crecimiento económico se lleva al suicidio de toda la sociedad. Que nos diga que tenemos que hacer como los chinos es delirante, que tenemos que ser como los coreanos es delirante absolutamente, es suicida. Esta minería necesita del agua de los glaciares. Estos campos, se acaba de firmar un decreto de que se puede echar el isofato a 100 metros de las casas, en Mar del Plata y en el Chaco, el capitalista acaba de firmar el decreto. Esto es un asesinato en masa. Pero como el objetivo es maximización de utilidades dentro del mercado, no importa el cómo. ¿Por qué? Porque hay una valorización financiera de las acciones de Monsanto en Wall Street. Si no produce más, si no vende más, si no crece, caen las acciones.